La vida silenciada de Patricia Rivera. Un preludio a la revelación. A los 69 años, Patricia Rivera decidió romper un silencio que había durado décadas. La actriz mexicana, recordada por su talento, su inconfundible belleza y su relación sentimental con Vicente Fernández, eligió un momento inesperado para hablar y lo hizo de manera contundente, dejando al mundo entero atónito. Este primer capítulo se centra en el contexto de su vida, su infancia, su carrera artística, sus vínculos personales y, sobre todo, las razones que la llevaron a guardar silencio durante tanto tiempo. Para entender el alcance de sus palabras, es necesario mirar atrás y analizar cómo Patricia Rivera pasó de ser una joven promesa del cine mexicano a convertirse en una figura envuelta en misterio. Una infancia marcada por el destino. Patricia Rivera nació en Torreón, Coahuila, en 1950, en una época en que México atravesaba una transformación cultural profunda. La modernización del país convivía con tradiciones arraigadas, y el cine mexicano todavía gozaba de un aura dorada, aunque ya comenzaba a perder el brillo de la llamada época de oro. Desde niña, Patricia mostró un talento natural para las artes escénicas. Le gustaba bailar, cantar y, sobre todo, interpretar pequeños papeles en las obras escolares. Sus maestros aseguraban que tenía una presencia especial, una mirada intensa y un carisma que atraía las miradas sin necesidad de palabras. Su familia, de clase media, veía en ella un futuro prometedor, aunque también existían reservas sobre lo que significaba ser actriz en aquella época. El mundo artístico estaba lleno de oportunidades, pero también de riesgos, prejuicios sociales, inestabilidad económica y la constante exposición pública. Aún así, Patricia insistió y, con el tiempo, se trasladó a Ciudad de México para perseguir su sueño. El ascenso en el mundo del espectáculo. En la década de 1970, Patricia Rivera empezó a aparecer en producciones televisivas y cinematográficas. Su belleza deslumbrante la convirtió rápidamente en una figura cotizada para comerciales, fotonovelas y papeles secundarios en películas. Era la época en que Televisa dominaba el entretenimiento en México, y muchos productores buscaban rostros frescos que conectaran con el público. Patricia se abrió camino con paciencia y disciplina. Aunque no contaba con una formación académica extensa en actuación, suplía esa carencia con intuición y naturalidad frente a las cámaras. A diferencia de otras actrices que dependían del escándalo o la polémica para ganar notoriedad, Patricia destacaba por su discreción y por un aura de misterio que despertaba la curiosidad de los espectadores. Fue precisamente esa mezcla de belleza, talento y misterio lo que llamó la atención de Vicente Fernández, el máximo ídolo de la música ranchera. Su encuentro marcaría un antes y un después en la vida de Patricia, no solo en lo personal, sino también en la manera en que el público la percibiría. El vínculo con Vicente Fernández. Hablar de Patricia Rivera sin mencionar a Vicente Fernández es imposible. El Charro de Huentitán, ya consolidado como una figura internacional, conoció a Patricia en los años 70, cuando ella comenzaba a consolidar su carrera. Lo que empezó como una relación profesional, pronto se convirtió en algo más íntimo. Las versiones sobre la naturaleza exacta de su relación han sido múltiples. Algunos la describen como un romance apasionado, otros como un vínculo intermitente marcado por altibajos y rumores de infidelidad. Lo cierto es que Patricia siempre mantuvo una postura reservada, negándose a dar detalles explícitos sobre lo vivido con el cantante. Ese silencio, paradójicamente, alimentó la curiosidad del público. En los pasillos de Televisa, en las revistas de espectáculos y en los círculos de la farándula, se hablaba de Patricia como la mujer que había conquistado al Charro. Pero mientras la fama de Vicente crecía sin límites, la vida de Patricia se tornaba cada vez más complicada, atrapada entre el deseo de brillar con luz propia y la sombra de un amor que la encadenaba a la discreción. Una carrera eclipsada. Aunque Patricia tuvo papeles importantes en telenovelas y películas mexicanas,
su figura fue poco a poco eclipsada por la asociación constante con Vicente Fernández. Los productores comenzaron a verla más como la pareja de, que como una actriz con potencial propio. Este estigma no solo limitó sus oportunidades profesionales, sino que también influyó en su decisión de retirarse parcialmente del medio. Patricia no desapareció del todo, pero redujo sus apariciones públicas y mediáticas. Optó por vivir una vida más privada, alejada de los reflectores, a pesar de que muchos periodistas intentaban seguir su rastro. Con el tiempo, el silencio se convirtió en una estrategia de supervivencia. Callar era la única manera de protegerse a sí misma y a su familia de un escrutinio constante. El silencio como escudo. ¿Por qué Patricia Rivera eligió el silencio durante tantos años? La respuesta no es simple. En parte, fue por lealtad. No quería alimentar chismes que pudieran afectar la imagen pública de Vicente Fernández. En parte, también fue por miedo. Hablar demasiado podía significar convertirse en el blanco de críticas, en un escándalo mediático que terminaría por arruinar su vida personal. El silencio fue, en definitiva, un escudo. Patricia aprendió a vivir con rumores, con especulaciones y con titulares que hablaban de ella sin su consentimiento. Guardó para sí misma los detalles más íntimos de su relación con Vicente y de su propia historia, consciente de que el mundo del espectáculo es implacable con quienes se atreven a contradecir las narrativas oficiales. Pero ese silencio tenía un costo. Con el paso de los años, Patricia acumuló una carga emocional difícil de soportar. Callar la convirtió en un enigma para el público, pero también en una mujer atrapada en un secreto que pesaba demasiado. El mundo esperaba su voz. El tiempo transcurrió. Y mientras Vicente Fernández consolidaba su legado, Patricia Rivera permanecía en un segundo plano. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Cuando Vicente falleció en 2021, la atención mediática volvió a girar hacia ella. Muchos se preguntaban si hablaría, si finalmente revelaría lo que había callado durante décadas. Patricia guardó silencio también en ese momento, aunque el dolor y las especulaciones la rodeaban. Pasaron los años, hasta que, finalmente, a los 69 años, decidió romper el muro de silencio. Y lo hizo con un mensaje claro. Quería contar su verdad, con sus propias palabras, sin intermediarios, sin manipulaciones. Una revelación inesperada, la declaración de Patricia Rivera, sorprendió a todos porque llegó sin previo aviso. No fue parte de una estrategia publicitaria, ni de un programa de televisión pactado. Fue un acto personal, casi catártico, que dejó al mundo con la boca abierta. En su testimonio, Patricia no solo habló de su relación con Vicente Fernández, sino también de su vida como mujer, madre y actriz. Denunció la presión que sintió durante años, el juicio social, los sacrificios que tuvo que hacer y las injusticias que enfrentó en un medio dominado por los hombres. Su voz, antes callada, resonó con fuerza. Y lo que dijo no fue solo relevante para los curiosos de la farándula, sino también para quienes ven en ella un símbolo de resiliencia femenina. Una mujer que, después de décadas de silencio, se atrevió a hablar y a reclamar su lugar en la historia. Las revelaciones de Patricia Rivera. La verdad que estremeció al espectáculo. El silencio de Patricia Rivera, cultivado durante décadas, había creado un misterio que pocos pensaban que algún día se disiparía. Cuando finalmente habló a los 69 años, sus palabras cayeron como un trueno en el panorama del espectáculo mexicano y latinoamericano. No se trataba de simples anécdotas personales, sino de confesiones profundas, de heridas abiertas, y de verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Este capítulo se centra en el contenido de esas revelaciones, en cómo desafiaron las narrativas establecidas y en el impacto que tuvieron tanto en el entorno artístico como en la opinión pública. El amor y el peso de la sombra de Vicente Fernández. Una de las primeras cuestiones que Patricia abordó en sus declaraciones fue su relación con Vicente Fernández. Durante años, la prensa había tejido un sinfín de rumores, desde que fueron amantes apasionados,
hasta que compartieron proyectos secretos en lo personal y lo artístico. Patricia, al romper su silencio, decidió esclarecer parte de la historia. Habló de un amor intenso, pero también complejo. Según sus palabras, Vicente Fernández era un hombre carismático, poderoso y profundamente ligado a su tradición familiar. Estar a su lado era como vivir a la sombra de un monumento, fascinante y al mismo tiempo asfixiante. Patricia admitió que hubo momentos de felicidad, de complicidad auténtica, pero también periodos de soledad y sacrificio. Reveló que muchas veces sintió la necesidad de alejarse del medio artístico porque su identidad quedaba reducida a la mujer de Vicente. Lo que para otros era motivo de orgullo, para ella fue una carga, pues anulaba sus logros profesionales y la relegaba a un papel secundario en su propia vida. La maternidad en el ojo público. Otra de las confesiones más sorprendentes fue sobre su maternidad. Patricia habló de los desafíos de criar a su hijo en un contexto donde los rumores y las especulaciones eran constantes. La prensa sensacionalista se había encargado de alimentar teorías sobre la paternidad del niño, muchas de las cuales vinculaban directamente a Vicente Fernández. Aunque Patricia fue cautelosa en sus declaraciones, reconoció el dolor que significó ver a su hijo crecer bajo un escrutinio injusto. Aseguró que lo más difícil no fue enfrentar las preguntas directas de los periodistas, sino la manera en que la sociedad utilizaba la curiosidad como un arma, señalando y juzgando sin considerar las consecuencias emocionales en un niño. Con voz firme, afirmó que su prioridad siempre fue proteger a su familia, y que por eso eligió callar. Pero en su testimonio también quedó claro que el silencio no borró las heridas. Su hijo, como ella misma, tuvo que cargar con el peso de un apellido implícito y de un secreto nunca del todo aclarado. La industria del espectáculo, luces y sombras. En sus revelaciones, Patricia también se atrevió a hablar de la industria del entretenimiento en México, un mundo que conoció desde dentro y que la marcó profundamente. Denunció las dinámicas de poder que aún persisten, productores que utilizaban su influencia para manipular la carrera de actrices jóvenes, la falta de espacios para mujeres maduras, y el machismo que impregnaba cada decisión en las telenovelas y películas. Contó cómo, en varias ocasiones, fue presionada para aceptar papeles que no le interesaban, con la amenaza de que si se negaba sería reemplazada sin contemplaciones. Explicó que muchas de sus colegas vivieron situaciones similares, pero que la mayoría prefirió callar, para no perder su lugar en un medio tan competitivo. Patricia confesó que uno de los motivos que la empujó al retiro parcial fue esa sensación de injusticia constante. No quería que mi vida se convirtiera en un intercambio de favores o en un espectáculo donde no tenía control, declaró. Estas palabras resonaron profundamente en la opinión pública, porque coincidieron con un momento en que los movimientos feministas en América Latina comenzaban a visibilizar los abusos en la industria cultural. Su testimonio fue visto como una pieza más en el rompecabezas de una lucha mucho más amplia. El costo emocional del silencio. Uno de los aspectos más conmovedores de sus revelaciones fue cuando Patricia habló del costo emocional de haber guardado silencio durante tantos años. Confesó que hubo noches interminables en las que se preguntaba si había hecho lo correcto al callar, si realmente había protegido a su familia, o si, por el contrario, había permitido que el miedo la dominara. Reconoció que la represión de sus emociones tuvo consecuencias en su salud mental. Hubo periodos de depresión, de ansiedad y de una soledad profunda que no compartió con casi nadie. En su testimonio, relató cómo se convirtió en una experta en aparentar fortaleza, mientras por dentro se sentía frágil y vulnerable. Estas confesiones humanizaron a Patricia ante el público. Lo que antes era un misterio se transformó en un retrato íntimo de una mujer que, como muchas, sufrió en silencio por el peso de las expectativas sociales y familiares. El legado de Vicente y la mirada crítica. Las declaraciones de Patricia también incluyeron una reflexión sobre el legado de Vicente Fernández. Aunque habló con respeto y cariño del cantante,
no dejó de señalar las contradicciones de vivir junto a un ídolo nacional. Dijo que Vicente era un hombre generoso y apasionado, pero también alguien marcado por su propio contexto. Un hombre criado en una cultura que valoraba la masculinidad tradicional, a veces por encima del bienestar de las mujeres de su entorno. Patricia no buscó destruir la imagen del ídolo, sino matizarla, mostrando que detrás del mito había un ser humano con luces y sombras. Estas palabras fueron interpretadas de distintas maneras. Para algunos, representaron una traición a la memoria de Vicente. Para otros, fueron un acto de justicia histórica, una oportunidad para ver la vida del charro desde otra perspectiva, más real y más humana. La reacción de la familia Fernández, uno de los puntos más delicados de sus revelaciones, fue la reacción de la familia Fernández. Aunque Patricia no buscó confrontación, era inevitable que sus declaraciones tocaran fibras sensibles. Algunos miembros de la dinastía Fernández guardaron silencio, evitando entrar en polémicas, mientras que otros se mostraron visiblemente incómodos. Los medios de comunicación multiplicaron las especulaciones. ¿Cómo tomarían Alejandro Fernández y sus hermanos estas confesiones? ¿Se abriría un nuevo capítulo de tensiones familiares? La respuesta oficial nunca fue contundente, pero los gestos y las actitudes posteriores mostraron una mezcla de distancia y cautela. Para Patricia, sin embargo, lo más importante no era la reacción externa, sino la liberación interna. Hablar significó romper cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante casi toda su vida adulta. El impacto en la sociedad y los medios. La confesión de Patricia Rivera no se limitó a la prensa de espectáculos. Su testimonio fue analizado en programas de opinión, en columnas periodísticas e incluso en foros académicos. Muchos vieron en ella un ejemplo de cómo las mujeres de generaciones anteriores tuvieron que sacrificar su voz para sobrevivir en entornos dominados por hombres. Su historia se convirtió en un espejo para miles de mujeres que habían vivido experiencias similares de silencio y opresión. Patricia no habló únicamente por sí misma. Al contar su historia, dio voz a todas aquellas que no pudieron hacerlo. Los medios internacionales también recogieron sus declaraciones, mostrando cómo el caso trascendía las fronteras mexicanas y se convertía en un fenómeno cultural de relevancia global. La valentía de hablar a los 69 años. Quizás lo más poderoso de sus revelaciones fue el momento en que decidió hacerlas. A los 69 años, cuando muchos pensarían que ya no tenía nada que perder, Patricia eligió hablar. Este gesto fue interpretado como un acto de valentía radical, demostrar que nunca es demasiado tarde para contar la verdad, para liberarse del peso de los secretos. Ella misma lo expresó con una frase que se volvió viral. Si me callé toda mi vida, no quiero morirme sin que el mundo sepa quién soy de verdad. Esa declaración sintetizó la esencia de su testimonio, una búsqueda de autenticidad, de dignidad y de justicia personal. El legado de Patricia Rivera, una voz que inspira a futuras generaciones tras romper el silencio a los 69 años y sorprender al mundo con sus confesiones. Patricia Rivera no solo cerró un ciclo personal, sino que también abrió un capítulo nuevo en la historia del espectáculo y en la memoria colectiva. Este tercer capítulo se centra en lo que significan sus revelaciones a largo plazo, el impacto en su propia vida, la reacción continua de la sociedad, la inspiración para nuevas generaciones y el legado que deja como mujer, madre y figura pública que, pese a las sombras, logró recuperar su voz. La libertad después de la tormenta. Hablar no fue fácil. Patricia misma lo reconoció. Durante semanas después de su confesión, sintió el vértigo de exponerse a críticas y a juicios. Pero con el paso del tiempo, experimentó algo que nunca había sentido en décadas: libertad. Por primera vez, pudo caminar por la calle sin cargar con el peso de un secreto, sin tener que fingir indiferencia ante rumores que la perseguían. Aunque no todos recibieron sus palabras con comprensión, Patricia sintió que había hecho lo correcto. Su testimonio no fue un acto de revancha, sino un proceso de sanación personal.
Ese alivio, según confesó en entrevistas posteriores, le devolvió la paz. No más noches de insomnio por callar, no más culpas guardadas en silencio. Patricia descubrió que contar la verdad también podía ser una forma de reconciliarse consigo misma. Reacciones divididas, reflexiones profundas. El eco de sus declaraciones siguió resonando en la sociedad. Algunos sectores la criticaron por hablar después de la muerte de Vicente Fernández, argumentando que ya no podía defenderse. Otros, en cambio, celebraron su valentía, señalando que hablar en vida del ídolo hubiera significado un linchamiento mediático imparable. Lo cierto es que sus palabras provocaron un debate nacional. Programas de televisión, podcasts y columnas de opinión discutieron sobre la relación entre mujeres y poder en el mundo del espectáculo. Su historia se convirtió en un punto de partida para analizar cómo muchas mujeres de generaciones pasadas fueron obligadas a vivir bajo el control de figuras masculinas dominantes, sacrificando sus sueños, su libertad y hasta su identidad. Más allá de las polémicas, Patricia logró algo invaluable. Obligó a la sociedad a reflexionar sobre el precio del silencio y el valor de la verdad. Un espejo para las mujeres de su generación. Las revelaciones de Patricia Rivera encontraron eco especialmente entre mujeres de su misma generación. Muchas se identificaron con ella porque también habían crecido en un contexto en que se esperaba que las mujeres callaran, obedecieran y se adaptaran a las reglas de los hombres. El testimonio de Patricia no fue solo un relato íntimo, sino un símbolo de resistencia. Demostró que, aunque pasen décadas, siempre hay tiempo para recuperar la voz, para contar la propia versión de la historia. Su caso inspiró a muchas mujeres a hablar, a escribir memorias, a compartir experiencias que durante años habían guardado por vergüenza o miedo. En este sentido, Patricia se transformó en una especie de referente cultural, una mujer que, a pesar de las adversidades, logró romper con el mandato del silencio. La mirada de las nuevas generaciones. No solo las mujeres de su época se vieron reflejadas en Patricia, sino también las generaciones más jóvenes. Para muchas actrices y cantantes emergentes, escuchar a Patricia fue un recordatorio de los riesgos y desafíos que aún persisten en la industria del entretenimiento. Su testimonio sirvió como advertencia y como guía. Mostró que el talento puede ser eclipsado si no se lucha por mantener la independencia y que el precio de callar puede ser demasiado alto. En universidades y foros culturales, se empezaron a utilizar sus declaraciones como material de análisis en cursos sobre género, medios de comunicación y cultura popular. Patricia, sin proponérselo, se convirtió en un caso de estudio sobre la relación entre celebridad, silencio y verdad. El poder de la memoria. Uno de los aspectos más significativos de su legado es la manera en que Patricia Rivera contribuyó a reconstruir la memoria colectiva en torno a Vicente Fernández y al mundo del espectáculo de los años 70 y 80. Su voz permitió matizar una historia que, hasta entonces, había sido contada casi exclusivamente desde la perspectiva masculina. No se trataba de derrumbar un mito, sino de mostrar la complejidad detrás de la figura pública. Al hacerlo, Patricia recordó al público que los ídolos son humanos, con virtudes y defectos, y que detrás de cada gran historia hay mujeres cuyos relatos también merecen ser escuchados. En este sentido, Patricia no solo habló por ella, sino también por todas aquellas figuras femeninas que quedaron relegadas al olvido. La resiliencia como lección de vida. El ejemplo de Patricia también dejó una enseñanza sobre la resiliencia. Su vida estuvo marcada por renuncias, por la carga de rumores, por el peso del silencio y por el sacrificio personal. Pero lejos de rendirse, supo esperar el momento adecuado para contar su verdad. Esa paciencia, esa capacidad de resistir sin perder su esencia, se convirtió en un mensaje poderoso. Nunca es tarde para recuperar lo perdido. Nunca es tarde para sanar heridas. Su historia demostró que la resiliencia no significa aguantar eternamente, sino encontrar la fuerza para levantarse y hablar, aunque el mundo entero esté en contra.
el impacto en su hijo y en su familia. Un punto central del legado de Patricia es el impacto que sus revelaciones tuvieron en su hijo y en su círculo íntimo. Aunque siempre fue muy reservada respecto a su familia, dejó entrever que contar la verdad fue también una forma de liberar a su hijo del peso de los rumores. Al hablar, Patricia quiso dejar en claro que nadie más debía cargar con la responsabilidad de aclarar lo que ella había callado. Fue un acto de protección tardío, pero profundamente necesario. En cierto modo, al romper el silencio, Patricia entregó a su hijo un legado distinto, el de la transparencia y la dignidad. El reconocimiento tardío. Paradójicamente, Patricia Rivera recibió más reconocimiento en los últimos años que en toda su carrera como actriz. Sus revelaciones la devolvieron al centro del debate público, pero esta vez no como la mujer de Vicente Fernández, sino como una voz propia, fuerte y clara. Revistas culturales y programas de análisis comenzaron a valorar su testimonio no solo como chisme de espectáculo, sino como un aporte a la historia social de México. Se le invitó a conferencias, a entrevistas serias, y hasta se habló de la posibilidad de que escribiera sus memorias completas. Aunque Patricia nunca buscó la fama de esta manera, el reconocimiento tardío fue una reivindicación de su lugar en la historia. Una inspiración más allá de México. El eco de sus palabras trascendió fronteras. En países de América Latina como Colombia, Argentina y Chile, la prensa retomó su historia, subrayando cómo los patrones de silencio y opresión que ella vivió se repetían en muchas otras industrias culturales. En España, algunos medios la compararon con figuras de la farándula local que también habían decidido hablar en la madurez sobre sus relaciones con íconos nacionales. Patricia se convirtió, así, en parte de una conversación global sobre el poder, el género y la memoria. Este alcance internacional consolidó su papel como referente, demostrando que su historia tenía un valor universal. A los 69 años, Patricia Rivera rompió un silencio que había durado toda una vida. Pero lo más importante no fue lo que dijo, sino lo que dejó. Un legado de valentía, de resiliencia y de autenticidad. Su historia nos recuerda que la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz, aunque tarde décadas. Patricia no solo sorprendió al mundo, también lo inspiró, lo conmovió, y lo obligó a mirar de frente las heridas del pasado. Hoy, su nombre ya no es solo el de una actriz vinculada a un ídolo, sino el de una mujer que, con su voz, abrió puertas para que otras también se atrevieran a hablar. Ese es, sin duda, el mayor regalo que Patricia Rivera deja a las futuras generaciones. La certeza de que nunca es tarde para recuperar la voz y escribir la propia historia.